La comenzamos. Lecturas que vislumbran el acontecer informativo. Con Román Losinski. Son las 6:17 de la mañana. Comencemos este recorrido con lo que titula Reuters, entre otros medios. Y es que el gobierno de Venezuela y la oposición podrían cooperar para defender los activos del país en Estados Unidos tras el reciente reconocimiento por parte de Washington de Delcy Rodríguez. Este cambio en el reconocimiento ha generado incertidumbre legal sobre quién está autorizado para representar a Venezuela en los tribunales de los Estados Unidos, especialmente en litigios en curso en los que acreedores buscan embargar activos vinculados a la estatal Petróleos de Venezuela, incluida la refinería Citgo Petroleum. Para abordar esta situación, ambas partes solicitaron conjuntamente una suspensión de 45 días en un caso judicial en Manhattan, con el objetivo de determinar quién tiene la representación legal adecuada. La jueza magistrada de Estados Unidos, Sarah Netburn, aprobó la pausa y espera una actualización antes del 21 de mayo. Pues en ese sentido, confirmado nos tiene que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su satisfacción con el nuevo liderazgo en Venezuela, destacando que su administración mantiene una visión positiva sobre la figura de Delcy Rodríguez, a quien volvió a calificar como presidenta electa, y el equipo que actualmente dirige al país y que la acompaña. Según el mandatario, la conducción actual ha permitido estabilizar el escenario interno y avanzar en una transformación política que calificó como increíble. Además, Trump, y esto lo recoge el Nacional, afirmó este lunes que su nivel de popularidad en Venezuela, el de Trump, supera el de cualquier otro dirigente político. En rueda de prensa en la Casa Blanca dijo: en las encuestas estoy más alto que nadie en Venezuela, así que cuando termine con esto, podré ir a Venezuela. Trump incluso dejó caer una frase interpretada como broma, lógicamente, bueno, dice uno lógicamente, ¿no?, sobre una eventual candidatura en territorio venezolano. Me voy a postular a la presidencia, dijo Donald Trump. Pero dijo más. También en confirmado leemos que Donald Trump reiteró que la cooperación energética con Venezuela atraviesa un momento positivo al revelar que millones de barriles de crudo de Venezuela están siendo procesados en territorio estadounidense. Y citan en confirmado: Venezuela ha funcionado de maravilla. Ahora mismo tenemos 100 millones de barriles de petróleo en refinación en Houston. Ha sido fantástico. La relación con Venezuela ha sido estupenda. Podría ser a largo plazo. Hasta allí la cita, eso lo declaró, subrayando el fortalecimiento de los vínculos bilaterales. Y si hablamos de Estados Unidos, podríamos hablar de visas también y de embajada. ¿Qué les parece? Por ejemplo, El Diario nos tiene que la Embajada de Estados Unidos en Caracas anunció el lunes 6 de abril, es decir, ayer, la apertura de vacantes de trabajo para personal local como parte del restablecimiento progresivo de sus operaciones en Venezuela. La información fue difundida a través de su cuenta oficial en Instagram. La sede diplomática invitó a los interesados a revisar los cargos disponibles y postularse a través de su portal de empleos. Y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela implementó un nuevo método digital para la solicitud de visas y los solicitantes aprobados recibirán su visado a través de correo electrónico. Esto lo informó la Embajada de Estados Unidos en Caracas y así lo recoge el Nuevo Herald. La sede diplomática precisó que los ciudadanos estadounidenses requieren visa para viajar a Venezuela, según indicó en su sitio en internet este lunes. Las personas interesadas en realizar la solicitud deben visitar el sitio web oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores y seguir las instrucciones para el registro y la verificación de documentos. Por su parte, la Embajada de Estados Unidos en Caracas confirmó la implementación de ese sistema de solicitud de visas electrónicas, mediante el cual los solicitantes deberán completar el proceso en línea a través del portal oficial de la Cancillería, coincidiendo con lo publicado en el Nuevo Herald. Mientras esto ocurre, en Mundo UR leemos que el presidente de Chile, José Antonio Kast, advirtió que en las próximas semanas iniciará el proceso de expulsión de migrantes irregulares y afirmó que podrían establecer o restablecer las relaciones consulares y diplomáticas con Venezuela. Desde Buenos Aires tenemos un reporte con Carlos Iván Suárez. El mandatario chileno José Antonio Kast informó que próximamente iniciarán un proceso de expulsión a todos los migrantes que se encuentren de manera irregular en su país. Nosotros vamos a ir avanzando en la expulsión de inmigrantes irregulares. Por lo mismo, siempre hemos convocado a las personas que entraron por la ventana a Chile a salir voluntariamente. También abrió la posibilidad de que en un futuro cercano restablezcan relaciones diplomáticas con Venezuela. Nos va a permitir a varios países poder restablecer relaciones consulares y más adelante relaciones diplomáticas estables,
O en el tiempo se va a ir regularizando. Esperamos que los vuelos en algún momento se puedan restablecer. Estas declaraciones las emitió desde Argentina, donde hace una visita oficial presidencial, que como ya es costumbre, cada mandatario chileno se traslada hasta Buenos Aires como primer viaje al extranjero. El presidente Javier Milei lo recibió e hicieron una reunión de coordinación entre los ministros de ambas administraciones para mantener la buena sintonía e inversiones. En respuesta, Confirmado recoge que Iván Gil cuestionó al mandatario chileno. A través de un comunicado en su canal oficial en Telegram, Gil calificó de extraño el llamado a restablecer vínculos diplomáticos cuando, según su visión, el discurso de Kast está cargado de agresiones. Para Gil no existen condiciones mínimas para un acercamiento real mientras persista un lenguaje de confrontación. Por lo tanto, enfatizó que es imposible hablar en serio de relaciones consulares si las declaraciones oficiales se perciben como ataques directos contra la nación y sus ciudadanos. Ahora, ahondando sobre el tema migratorio, un estudio del Observatorio de la Diáspora Venezolana reveló que al menos 44,5% de los migrantes considera regresar al país. Los venezolanos en el exterior coinciden en que una de las condiciones fundamentales para volver son las mejoras en la seguridad. Así lo recoge el diario. Tomás Páez, sociólogo, presidente del observatorio, explicó que la garantía al derecho a la vida es una de las principales exigencias de quienes piensan en regresar a territorio venezolano. Aclaró que la necesidad de seguridad va desde la protección personal hasta la seguridad jurídica. De acuerdo con el estudio, 11,4% se plantea un regreso a corto plazo, 9,6% considera un posible regreso a largo plazo. Y en otros temas, Confirmado nos tiene que el líder del Centro de Estudiantes de la Universidad Bolivariana de Venezuela, Alexander Rodríguez, reiteró este lunes el llamado a la movilización nacional convocada para el próximo jueves 9 de abril, en la que estudiantes se sumarán a la coalición sindical para exigir salarios dignos, libertad de presos políticos y nuevas elecciones en el país. 6:23. Ahora bien, el secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, informó que el oficialismo marchará también este jueves 9 de abril en Caracas. Nosotros vamos a salir a marchar en reconocimiento y en celebración de los 20 años de esa ley orgánica de los consejos comunales y por la paz del país. El día 9 de abril estaremos nosotros en la calle acompañando a nuestro pueblo. Una gran movilización, no solo en Caracas, sino en todo el territorio nacional. Consejos comunales a la calle por la paz, por la tranquilidad, por el trabajo. Cambiando de tema, no, ni tanto cambiando de tema, porque ya que hablamos de sindicatos, pues déjeme decir que dirigentes sindicales se concentraron el lunes frente al Palacio de Justicia en Caracas para exigir la liberación de trabajadores considerados allí sí como detenidos por motivos políticos, así como también salarios y pensiones dignas. El dirigente de la coalición sindical, José Patines, aseguró a los medios de comunicación que la liberación de las personas privadas de libertad por razones políticas significa un avance positivo para el país. El diario también recoge que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa denunció este lunes que un tribunal le negó la libertad plena al editor de la patilla, Rory Branker, y mantuvo abierto el proceso penal en su contra. De acuerdo con el gremio, Branker fue notificado que no procede el sobreseimiento de su causa, pese a que la solicitud fue presentada conforme a lo establecido en la ley de amnistía. La decisión implica que aunque el periodista se encuentra excarcelado, su situación judicial no ha sido resuelta. Eso el sindicato. Ahora, el Colegio Nacional de Periodistas Seccional Distrito Capital contabilizó 76 violaciones a la libertad de prensa en Venezuela solamente durante el primer trimestre del año 2026. Esto de acuerdo con un balance difundido este 6 de abril. El reporte reúne incidentes ocurridos entre enero y marzo con trabajadores de la prensa y con medios de comunicación. Y el Colegio Nacional de Periodistas, en su seccional Distrito Capital, informó a través de su cuenta oficial en X que el comunicador Ramón Centeno ha sido notificado sobre la separación de su causa judicial. La medida fue dictada por la jueza Sabrina Montes de Oca, lo que representa un avance procesal significativo. Según declaraciones del propio Centeno en las afueras del Palacio de Justicia, esta separación permite que su juicio se lleve a cabo de forma independiente al resto de los involucrados, lo que facilita una revisión más individualizada y justa de la situación. Es un texto de Confirmado. En F, leemos que el Comité por la Libertad de los Presos Políticos reportó este lunes que familiares denunciaron traslados de detenidos de unas cárceles a otras en medio del proceso por la ley de amnistía promulgada en febrero. En una publicación en X, la ONG indicó que los detenidos trasladados están vinculados a la llamada Operación Gedeón, quienes fueron movilizados durante la madrugada de este lunes sin notificación oficial de las autoridades. Es un texto de F. Y el último,
El último, que tiene que ver con lo político, lo tiene confirmado, político, derechos humanos, en fin, otros temas antes de economía, es que la ONG venezolana Laboratorio de Paz pidió este lunes que haya una reparación integral y no solo compensación para las víctimas de violaciones de derechos humanos, uno de 10 planteamientos que hace la organización en medio de lo que describe como un momento clave para el futuro democrático de la nación. Eso lo tiene confirmado. Vamos a compartir los primeros mensajes publicitarios a esta hora de la mañana y vamos a hablarles, por ejemplo, de Grupo San Simón. En ganadería, si el suelo se agota, se termina todo. Por eso es muy interesante cuando Grupo San Simón habla de un sistema de pastoreo rotacional. Ordenar el campo, darle descanso al pasto, eso es cuidar la base para que el sistema siga funcionando. Ahí la sostenibilidad deja de ser teoría y se vuelve realidad diaria. Así trabaja Grupo San Simón. Hablemos también de Conexus. Detrás de cada transacción exitosa hay una innovación de Conexus. Son pioneros en el desarrollo de la tecnología que hoy usamos a diario, como el pago móvil. Casi 4 décadas liderando la interconexión estratégica en Venezuela con infraestructura de primer nivel y un equipo humano enfocado en el mañana. Es tecnología de vanguardia, segura y bajo norma. Conexus. Conecta tu mundo con la tecnología del futuro. Casi 4 décadas de excelencia, tradición en cada gestión. Conexus, red de redes. Toda Venezuela sabe que la Wafer es de Renata. Y es que toda Venezuela sabe que la Wafer sí, definitivamente es de Renata, con su inconfundible crunch y sus 4 capas de relleno y deliciosos sabores: vainilla, fresa, limón y chocolate. Así suena el crunch de Renata. La Wafer es crunch, crunch. La Wafer es de Renata. La Wafer es crunch, crunch. La Wafer es de Renata. La felicidad incluye a la Wafer de Renata, otra marca de Isola Foods. Síguelos en @productosrenata. Y cierro este grupo de mensajes hablándoles de Grupo Leti. Si el resfriado intenta ponerte freno, pues dale un plus a tu recuperación. Alivet Plus combate los 6 síntomas principales, desde la congestión hasta esa tos seca tan molesta. No dejes que el malestar te gane la partida. Alivet Plus de Grupo Leti, nuestro compromiso es mayor por ti. Vamos a escuchar a esta hora a los Righteous Brothers y Melodía Desencadenada. Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas, Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila.
Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira. Toda Venezuela sabe que la wafer es de Renata. Fresa, vainilla, chocolate y limón. Es súper crujiente, una explosión de sabor. Renata es sinónimo de diversión. La wafer es crunch, crunch. La wafer es de Renata. La wafer es crunch, crunch. La wafer es de Renata. Otra marca, Isola Foods. Atención, se acercan los 50 años de Óptica Caroní. Por eso, disfruta hasta el 30 de abril. Arma tu combo de montura más cristales y disfruta de tu descuento en la compra total. No dejes pasar esta oportunidad y visítanos en cualquiera de nuestras tiendas. Óptica Caroní, ven y verás. En el Hospital de Clínicas Caracas, tu salud es la prioridad. Combinamos tecnología de vanguardia y especialistas de reconocida trayectoria para ofrecerte la excelencia y la calidad que mereces. El cuidado de expertos y todo lo necesario para tu bienestar integral lo encuentras siempre con nosotros. HCC, la calidad y seguridad que tu salud merece. Suena y sabe cómo quieres. Morena, 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 morena. Brutal. Hacer un pago móvil es enviar dinero al instante y hoy es más sencillo con QR y NFC S7B. Más ágil, más rápido, más Switch 7B. La red que evoluciona el pago móvil en Venezuela. Nuestra historia nos respalda. Nuestros productos nos impulsan. Switch 7B, la red interbancaria del país. Exprime tu internet al máximo. Con Simple Fibra te llevas el doble de velocidad en tu plan por 6 meses. Y lo mejor de todo, los primeros 30 días son totalmente gratis en el plan que elijas. Cámbiate ya a Simple Fibra. Promoción autorizada por la SUNDE. Ciertas condiciones aplican. éxitos, experiencia, historia, música que perdura. Lecturas informativas con Román Losinski. Economía. Retomamos la lectura de nuestros titulares a las 6:38 de la mañana con información económica. Banca y Negocios nos tiene que el vicepresidente de finanzas de la empresa proveedora líder de telecomunicaciones y medios Millicom, Van Eren, indicó que el mercado venezolano y peruano son focos para la expansión que desea la compañía. Apuntó que el enfoque en los mercados adyacentes se centraría principalmente en Perú y Venezuela en caso de que algún día lleguen a entrar en el mercado. Estar disponibles, quiere decir. Una unidad de la empresa India Reliance Industries ha comenzado a cargar un envío de 2 millones de barriles de crudo pesado venezolano adquirido directamente al estatal PDVSA, de acuerdo con documentos internos de la compañía y datos de seguimiento marítimo. Así lo tiene Reuters. Este movimiento marca un cambio relevante, ya que las compras anteriores de petróleo venezolano por parte de refinadoras indias se habían realizado principalmente a través de intermediarios como grandes comercializadoras, por ejemplo. Y en Banca y Negocios, leemos que el presidente de Fedecámaras en Trujillo, Rodrigo Vázquez, informó que actualmente inversionistas extranjeros realizan estudios de suelo en pozos petroleros de la entidad en el campo Tomoporo del municipio La Ceiba. Vázquez resalta que el sector empresarial tiene amplias expectativas por los estudios que realizan las empresas foráneas que podrían significar una posible reactivación de la producción petrolera. En Bitácora Económica, leemos que el presidente de la Asociación Venezolana de Procesadores de Gas, Luis Alberto Terrero, señaló que en el lapso de 10 años la producción de gas natural en Venezuela puede aumentar 134% para alcanzar los 11.000 millones de pies cúbicos al día. Explicó que la mayor parte del incremento, 3.200 millones, provendría de nuevas licencias costa afuera y, en segundo lugar, el proyecto Carito Pirital, con 1.200 millones de pies cúbicos diarios, gracias al acuerdo entre la empresa transnacional Shell y la venezolana Vepica. En Finanzas Digital,
También leemos que el industriólogo y especialista en materia laboral Jair de Freitas advirtió que un aumento del salario mínimo bajo las condiciones actuales de la legislación venezolana es difícil de aplicar sin generar distorsiones adicionales. Señaló que la estructura de los pasivos laborales hace inviable un ajuste que sea sostenible para los empleadores y al mismo tiempo suficiente para los trabajadores. De Freitas sostuvo que cualquier incremento debe formar parte de una transformación económica más amplia, que incluya cambios importantes en las normas laborales para evitar que el ajuste termine provocando mayor presión inflacionaria. En confirmado, leemos que la aerolínea española Iberia reinicia este martes 7 de abril, hoy, sus vuelos entre Madrid y Caracas. Según indicó en redes sociales el abogado especializado en temas aeronáuticos Guillermo de Armas, la compañía aérea europea tendrá 4 frecuencias de vuelos semanales, siendo los días martes, jueves, viernes y domingo. Servicios públicos. En Mundo UR leemos que 22 comunidades del este de Barquisimeto denuncian fallas en suministro de agua a consecuencia de los cortes de energía eléctrica. Desde allí tenemos un reporte con Ramón Vélez. Se trata del complejo urbanístico Los Cardones. Aquí sus residentes señalan que vienen padeciendo del problema desde hace un mes. En este tiempo aseguran haber gastado más de $8,000 en la compra de camiones cisternas. Margarita Alvarado, habitante 10 de la mañana. No sufren, pero nosotros tenemos que sufrir con los embates de pedir cisternas frecuentemente, de que nos corran los turnos, de que las partes altas nunca les llega sino aire, sopla es aire. ¿Por qué? Porque no hay presión, porque se cae la luz, porque hay filtraciones o por X o Y que Hidrolara no haya previsto en lo atinente a darle mantenimiento a la estación de rebombeo del Carabalí. En las zonas perjudicadas, los habitantes denunciaron además un incremento en el llenado de los tanques de agua en sus hogares. Alberto Hernández, habitante 10 y 10 de la mañana. De hecho, por ejemplo, nosotros en particular en este urbanismo tuvimos que meter 12 cisternas obviamente para proveer a la organización, y esas nos costaron $35 cada. Y en las otras oportunidades en las cuales hemos tenido necesidad de hacerlo, hemos estado en el orden de los $20-25. Quienes residen en este complejo urbanístico esperan solución por parte de Hidroven tras la creación de las mesas técnicas de agua que les sugirió la anterior directiva de la hidrológica. También leemos en El Nacional que desde el pasado 1 de abril una falla masiva en el suministro de agua potable afecta a unos 180,000 habitantes de San Fernando de Apure. A pesar de la magnitud de la interrupción, las autoridades no han emitido información oficial sobre causas del problema, lo que ha incrementado la incertidumbre en la población. Tras varios días sin servicio, los ciudadanos han utilizado redes sociales para exigir respuestas y una fecha estimada para la restitución del suministro. Esta escasez golpea con especial dureza a los sectores populares, donde la falta de alternativas para obtener agua potable agrava la crisis de los hogares. Educación. En Mundo UR tenemos que en Monagas estudiantes de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador exigen la recuperación de la estructura de la sede sur. Tenemos un reporte de Johnny Moisés Ulloa. Con pancartas y consignas, un grupo de estudiantes cerró la avenida Raúl Leoni de Maturín para denunciar las críticas condiciones en que ven clases. José Luis Rondón, presidente del movimiento estudiantil Summa Meritum, lunes 12:45 del mediodía. Necesitamos un plan de recuperación por sector. Vemos clases oscuras, no tenemos luz, no tenemos electricidad, no tenemos agua, no tenemos baño. Tenemos estudiantes que tienen problemas renales. Ministra, voltee aquí a la universidad, vea nuestro instituto. Asimismo, recalcaron que en el 2023 las autoridades regionales anunciaron la rehabilitación de la UPEL y nunca iniciaron los trabajos. Pedro Cabrera, estudiante de la UPEL, lunes 12:45 del mediodía. Recordemos que el pedagógico de Maturín ha educado a muchísimas personas que hoy ejercen cargos públicos de alta relevancia, y por eso es importante el llamado que le hacemos a dichas autoridades. Hoy atravesamos condiciones infrahumanas. UPELis además destacaron que la situación en la sede sur está afectando a más de 1,200 estudiantes activos de 15 especialidades. Son las 6:44 de la mañana. También leemos en Mundo UR que el gobierno nacional anunció que más de 13 millones de venezolanos se movilizaron durante Semana Santa. Habría que decir muy a pesar de las lluvias en algunas zonas, sobre todo en los Andes. De hecho, en Táchira, el municipio San Judas Tadeo está en emergencia por las recientes lluvias. Productores de la zona ya no pueden sacar sus rubros y corren riesgos de perderlos. Tenemos desde allí un reporte de Yoiri Sosa.
Llueve en la cabecera del Cocal, municipio San Judas Tadeo, y baja lodo, piedras y troncos al río Carira y a la quebrada Mata de Guineo. Tan solo el día jueves los estudios arrojaron 101 litros de agua por metro cúbico. Las pérdidas económicas para los productores van en aumento. Alcalde de dicho municipio, Salvador Pérez. Los productores están perdiendo la leche, carne, huevos, café, cacao, pero los problemas se sienten más en el tema de la leche. Más de 180 familias incomunicadas, además de un estimado de casi 1.800 litros de leche diarios que se pueden perder, aun cuando están tratando de cuajar la leche para hacer queso y tenerlo en el cuarto frío de uno de los productores, pero el espacio apremia. Entre las dos aldeas, Mata de Guineo y Veradales, hay aproximadamente 50 familias y tenemos la aldea de Mata de Guineo, aproximadamente son 140 familias que están incomunicadas y ahora que se sigue deslizando el terreno es un problema salir porque es a riesgo. 4 familias que viven cerca del lecho del río no han aceptado el desalojo preventivo. Por otra parte, indicó el alcalde que tienen solo una retroexcavadora con la que tardarían una semana aproximadamente en abrir paso, eso si no llueve, y están a la espera de más ayuda en combustible y maquinaria por parte de la Gobernación del Estado y del Ministerio de Transporte, con quienes ya contactaron. Y para cerrar, a las 6:45, cerrar este recorrido nacional, tenemos esta nota del diario. La Universidad Central de Venezuela informó este lunes sobre el fallecimiento de Javier Caricato. Se desempeñaba como decano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. La noticia generó reacciones en la comunidad universitaria que destacó su trayectoria como docente y su aporte a la formación académica en el país. Caricato fue reconocido por su labor en la formación de nuevas generaciones de arquitectos bajo principios de disciplina y constancia. Además de su rol como decano, mantuvo una participación activa en la Escuela de Arquitectura Carlos Raúl Villanueva, donde estuvo vinculado a proyectos académicos y procesos formativos dentro de la facultad. Durante su gestión impulsó iniciativas orientadas al fortalecimiento institucional y académico de la facultad, así como la coordinación de programas y actividades universitarias. La UCB y distintos sectores expresaron sus condolencias, resaltando su compromiso con la educación y su impacto en la comunidad universitaria venezolana. Paz a su alma y fortaleza a sus familiares y a amigos más cercanos. Planeta de Naciones. Internacionales. Comencemos este recorrido en el Caribe. Mundo VR nos tiene que a pocas horas de cumplirse un año de la tragedia de la discoteca Jet Set en República Dominicana. El magistrado Raimundo Mejía, del primer juzgado de la Instrucción de Distrito Nacional, dispuso el receso de la audiencia preliminar contra los propietarios de la discoteca hasta el próximo 20 de abril. Desde Santo Domingo tenemos un reporte con Javier Lunar. Este lunes, el primer juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional de Santo Domingo en República Dominicana dispuso un receso en la audiencia preliminar del caso de la discoteca Jet Set, fijando su continuación para el próximo 20 de abril, una medida que busca garantizar que todas las partes puedan responder adecuadamente a la acusación presentada en la mañana de este lunes por el Ministerio Público. En medio de esta jornada se dio a conocer que el tribunal aprobó la realización de un nuevo peritaje técnico, un estudio solicitado por la defensa de los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, propietarios de la discoteca Jet Set. Contará con la participación de expertos internacionales e ingenieros especializados para realizar evaluaciones detalladas de la estructura. El juez otorgó un plazo de 30 días hábiles para la entrega de estos resultados, los cuales serán costeados por la parte solicitante. Esta decisión generó gran indignación entre los familiares de las víctimas que se encontraban en el Palacio de Justicia. Charlatanes todo, es jugando con uno que le dan 30 días, ahora están pidiendo 30 días. Finalmente, desde este martes iniciarán los actos conmemorativos del primer aniversario de la tragedia con un encendido de velas que se realizará a partir de las 10 de la noche y posteriormente a las 12:44 de la madrugada del miércoles se apagarán, justo la hora en la que hace un año el techo de la discoteca colapsó. Y fueron 236 las personas que fallecieron en ese incidente y más de 100 los heridos. Sudamérica. En Mundo UR leemos que Perú entró desde este lunes en la semana decisiva de unas elecciones generales consideradas como las más complejas de su historia reciente, con 35 candidatos presidenciales en contienda y un escenario marcado por la incertidumbre política y la preocupación por la inseguridad.
También hay un reporte de Oliver Rodríguez desde Lima, la capital. El proceso electoral se desarrolla en medio de una crisis política persistente que ha llevado al Perú a tener 8 presidentes en apenas 10 años, lo que ha debilitado la confianza ciudadana en las instituciones y ha incrementado la fragmentación del sistema político. Los últimos sondeos publicados antes de la entrada en vigor de la prohibición legal para difundir encuestas colocaron en el primer lugar de intención de voto a la candidata de derecha Keiko Fujimori con alrededor del 14%. Sin embargo, la alta cantidad de candidatos y el elevado número de votantes indecisos hacen prácticamente imposible que alguno alcance la mayoría absoluta en la primera vuelta, por lo que ya se anticipa que la elección presidencial deberá definirse en una segunda vuelta prevista para el 7 de junio. Además, estos comicios marcarán el retorno al sistema bicameral en el Parlamento peruano, con la creación de un Senado y una Cámara de Diputados, en un contexto donde la inseguridad ciudadana y el avance del crimen organizado se ha convertido en las principales preocupaciones de los electores y en el eje central del debate político. Son 8 presidentes en 10 años. El que menos tiempo estuvo en el cargo en este lapso, Manuel Merino, en 2020 estuvo 5 días como presidente. José Gerí estuvo 130 días y Francisco Sagasti en 2020 254 días. Los que más, con 601 días, Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra con 955, Dina Boluarte con 1034, y de hecho tendríamos que ir hasta el año 2011. Ollanta Humala fue el último presidente peruano en cumplir el mandato de 5 años que fija la Constitución. 6:50 minutos de la mañana, vamos a Argentina. El gobierno del presidente Javier Milei revocó las acreditaciones de prensa para tener acceso a la sede del Ejecutivo y al Congreso de algunos medios locales involucrados en una presunta campaña de desinformación impulsada por una red rusa y revelada en los últimos días por una investigación periodística. Luego, el gobierno de Bolivia anuló a través de un decreto varias normas que permitieron la contratación directa de la construcción de obras al considerar que fueron un mecanismo de corrupción que manejó alrededor de $1.235 millones durante 20 años en los gobiernos de Evo Morales y Luis Arce. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró que las cárceles de El Salvador, donde hay personas presas inocentes, cita textual, son campos de concentración de población civil y dijo que allí se están matando en vida a miles de jóvenes. Así lo recoge EFE. Luego, nos vamos a Ecuador. Fuertes lluvias con tormentas eléctricas provocaron emergencias en distintos sectores de Quito. Tenemos un reporte con Estefanía Chaparro. Según el Comité de Operaciones de Emergencias Metropolitanos, se registraron al menos 13 incidentes, de los cuales 12 fueron inundaciones y uno un deslizamiento de tierra. Las afectaciones se concentraron en los valles y zonas periféricas como Los Chillos, Calderón y Tumbaco, con acumulaciones de agua, calles anegadas y dificultades en el tránsito vehicular. El deslave se registró en la autopista General Rumiñahui, donde un vehículo resultó afectado sin que se reporten personas heridas. Equipos del Cuerpo de Bomberos y personal municipal se desplegaron para labores de limpieza, succión de agua y evaluación de daños, mientras se mantienen monitoreos constantes en distintos puntos de la ciudad. Estas emergencias ocurren en medio de una temporada invernal con lluvias por encima de los promedios históricos, lo que ha incrementado el riesgo en varias zonas de la capital. La tradicional acampada anual de miles de indígenas en Brasilia empezó oficialmente este lunes con críticas al presidente Luis Ignacio Lula da Silva. Las comunidades originarias reclaman el derecho sobre tierras en el mayor país de América del Sur frente al poderoso sector agrícola y sus aliados en el Parlamento. Esto lo denunció Alcebias Zapara, vocero de la Coordinación de las Organizaciones Indígenas de la Amazonía. Vamos a reforzar una vez más el apoyo para 2026 de las agendas indígenas, la demarcación y la justicia por las vidas arrebatadas y por los líderes también perseguidos. Pero sobre todo seguimos firmes y fuertes en la lucha. Norteamérica. F nos tiene que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó el reciente informe del Comité de la ONU contra Desapariciones Forzadas al asegurar que la documentación enviada por el país no fue tenida en cuenta por los expertos del organismo internacional. Pero también en México, la empresa minera canadiense Vizsla Silver confirmó la muerte de 9 de los 10 trabajadores que habían sido secuestrados en Concordia, en Sinaloa, en México, a finales del mes de enero. Vamos a hablar de Cuba. El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Álvarez, ha asegurado que su país ya está presentando ayuda humanitaria a Cuba, posicionándose en contra del bloqueo de Estados Unidos y analizando con otros países intentar hacer algo conjuntamente. ¿Y qué más podemos hacer? España por sí sola no puede hacerlo todo. Es una cita textual para él. Por su parte, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, reiteró su disposición a sostener un diálogo bilateral serio y responsable
con Estados Unidos y encontrar soluciones a las diferencias existentes, esto dentro del marco de la visita de 5 días que realizaron a la isla de los congresistas demócratas estadounidenses Pramila Jayapal y Jonathan Luther Jackson. Así lo recoge AFP. Por su parte, el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, viajó el lunes en la noche a Hungría para demostrar el respaldo de Donald Trump al primer ministro Viktor Orbán previo a las elecciones del día domingo. Un presidente Trump que fustigó de nuevo a sus socios de la OTAN por falta de compromiso en la guerra con Irán y reavivó la disputa en torno a Groenlandia antes de la visita esta semana a Washington del secretario general de esa organización de la OTAN. Medio Oriente. El presidente Trump reiteró sus amenazas de destruir infraestructuras civiles de Irán y advirtió que podría arrasar todo el país hoy martes si Teherán no reabre el tráfico por el estrecho de Hormuz. Tarde en la noche del jueves, un caza estadounidense F-15 cayó en lo profundo del territorio enemigo en Irán mientras participaba en la operación Furia Épica, en la que nos está yendo increíblemente bien a un nivel que nadie ha visto jamás. Todo el país podría ser arrasado en una sola... No debe descartarse en absoluto la posibilidad de que se tratara de una operación de engaño para robar uranio enriquecido. Bombarderos de Estados Unidos e Israel abatieron al jefe de inteligencia de la Guardia Revolucionaria de Irán, el general Majid Yademi, según confirmó este cuerpo militar después de reportes de medios locales. Y el ejército de Israel aseguró el lunes que abatió al comandante de la Unidad de Operaciones Especiales de la Fuerza Quds de Irán, Asghar Bakeri, en un ataque en Teherán realizado el día anterior. Y un conductor de la Organización Mundial de la Salud murió y otros 2 trabajadores resultaron heridos este lunes en la franja de Gaza en un ataque israelí. El ataque ha provocado la suspensión inmediata de las evacuaciones médicas a través del cruce de Rafah, según fuentes médicas del Hospital Mártires de Al-Aqsa. En F, también leemos que al menos 34 personas murieron, entre ellas 7 niños, en la noche del domingo y la mañana de este lunes. Esto en una nueva oleada de bombardeos de Israel y Estados Unidos contra distintas zonas de Irán, según balances difundidos por medios locales. Por su parte, la agencia alemana de prensa nos tiene que el balance de muertos por la ofensiva israelí contra el Líbano desde su inicio hace más de un mes se elevó este lunes a 1.497, entre ellos 130 niños y el de heridos a 4.639, lo informó el Centro de Operaciones de Emergencias libanés. En F, leemos que los rebeldes hutíes de Yemen anunciaron este lunes el lanzamiento de una operación conjunta con la Guardia Revolucionaria de Irán y el grupo chií libanés Hezbollah contra varios objetivos militares y vitales en la localidad de Eilat, en el sur de Israel. Guerra en Ucrania. De un conflicto a otro, AFP nos tiene que Ucrania transmitió a Rusia a través de mediadores estadounidenses una propuesta de tregua en los ataques contra objetivos energéticos, según anunció el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Associated Press nos tiene que 3 personas, entre ellas un niño de 2 años, murieron en un ataque ruso contra la ciudad portuaria de Odessa, en el sur de Ucrania, que también dejó sin electricidad a miles de residentes, según indicaron las autoridades. Y al menos 5 personas murieron en inundaciones provocadas por fuertes lluvias en el sur de Rusia. En este caso, lo anunció el lunes el Ministerio de Situaciones de Emergencia, al tiempo que miles de personas eran evacuadas. 2 notas más. La primera la tiene AFP, y es que la primera reunión formal COP1 de Estados Unidos que han ratificado el histórico tratado para proteger el alta mar se celebrará del 11 al 22 de enero de 2027, en un año, según anunció el lunes el portavoz de la ONU, Stefan Dujarric. Y Mundo R tiene la otra. La misión Artemis II completó un histórico sobrevuelo lunar con valiosas observaciones científicas sobre el satélite terrestre. José Luis Carrillo tiene los detalles. La misión Artemis II de la NASA cumplió con éxito su objetivo de sobrevolar la cara oculta de la Luna este lunes 6 de abril. A las 6:44 de la tarde, la nave Orión perdió contacto con la Tierra, quedando en la parte posterior del satélite terrestre, que de esta manera bloqueaba las comunicaciones, e inició así el proceso de análisis de la superficie lunar posterior. Pasados 41 minutos se retomó el contacto y la tripulación, conformada por los astronautas Reid Wiseman, Christina Koch, Victor Glover y Jeremy Hansen, confirmó el cumplimiento de la primera parte de la misión, que consistió en observar, captar imágenes y registrar video de la superficie de la cara posterior de la Luna. Mientras estaban interrumpidas las comunicaciones, la nave Orión alcanzó la distancia más lejana a la que ha estado el hombre con respecto a la Tierra. Los astronautas pudieron observar la superficie del satélite a una distancia de unos 6.500 kilómetros, lo que les permitió ver el disco lunar completo, incluidos los polos. Seguidamente presenciaron un eclipse total de Sol. Segunda parte de la misión, uno de mayor
mayor duración de los que se producen en la Tierra, y pudieron así realizar un análisis de la corona solar. Los datos registrados por la misión servirán para misiones futuras de vuelos tripulados a la Luna. De esta manera, la tripulación inició el regreso a la Tierra. Se prevé que la nave Orión amarice en el Océano Pacífico el próximo 10 de abril. Un poco después de haber retomado contacto con la Tierra, luego de 48 minutos, dieron la noticia a los 4 astronautas de que estaban en línea con el presidente Trump. Marca, por ejemplo, entre otros muchos medios, recoge el momento con este texto. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dejado a un lado el conflicto bélico con Irán para ponerse al teléfono y saludar a los tripulantes de Artemis II, tras lograr el objetivo por el que estaban en el universo, analizar la cara oculta de la Luna. En una conversación con el presidente de los astronautas, Rhys Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, han explicado con detalle los momentos clave, como la observación de la cara oculta del satélite y la experiencia de permanecer incomunicados durante un tiempo sin saber lo que podía ocurrir. Y el mensaje ha sido claro: vuestra misión allana el camino para que Estados Unidos vuelva a la superficie lunar. Esto dijo Trump a los tripulantes. En esta conversación, Trump ha querido saber cómo se han sentido al permanecer incomunicados, y el que ha respondido a la petición del presidente ha sido el astronauta Victor Glover. Ha respondido que la experiencia ha resultado bastante agradable. Además, el mandatario también ha preguntado por las diferencias entre la cara visible y la cara oculta del satélite, generando un momento de silencio que ha llevado a la tripulación a confirmar si seguía en línea, provocando risas en el control de la misión. Un momento curioso, por decirlo menos, que se puede ver además en directo. Se podría retroceder la transmisión hasta ese punto. Son ahora las 7 de la mañana con 1 minuto. Luego de la pausa estaremos conversando con el periodista de La Fuente Política, Pedro Pablo Peñalosa. También conversaremos con la directora ejecutiva de la Cámara Venezolana de Centros Comerciales, en este caso muy a propósito de este plan de ahorro energético en los centros comerciales, para luego dar paso a nuestro primer sueldo a las 8 de la mañana con el beisbolista y manager profesional ítalo-venezolano Francisco Cervelli. Antes, buena música, Eric Carmen y Ojos Hambrientos.